El Mundial cada vez nos queda más lejos. Venezuela cayó derrotada 2 goles por 1 ante Ecuador el día de ayer en Quito y la sensación fue la misma de siempre. Los dirigidos por Fernando el Bocha Batista no lograron nunca meterse en partido y tampoco lograron dejar el pasado atrás de las derrotas anteriores sufridas ante Bolivia, Paraguay y Chile. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, muchachos, y si quisiera tener un poco más de ánimo, pero la verdad es que no puedo. Vamos a analizar la derrota de la Vinotinto, vamos a ver qué pasó, vamos a analizar el 11 y de allí en adelante vamos a ver qué se puede hacer, objetivamente hablando, ante Perú. Guardaron todo pensando en Perú, pero ¿y si no podemos ganarla a Perú? Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten si quieren y si no, no importa, vamos a empezar con el video. Bueno, la Vinotinto cayó derrotada el día de ayer en Quito en un partido en donde me atrevería a decir y me atrevería a tildarlo de fue bochornoso, fue una vergüenza. Ver el 11 que paró Fernando el Bocha Batista para mí es una total falta de respeto. No nada más con el fanático venezolano, sino también con los mismos jugadores que fueron convocados y que dejaron de ser convocados por el técnico argentino para esta doble fecha. Tuvieron 4 meses para preparar este partido. Y realmente la preparación y la planificación, hablando del área del cuerpo técnico, es desastrosa. ¿Cómo es posible que ante Ecuador, sabiendo la dificultad de Ecuador, sabiendo lo difícil que es Ecuador en casa, vas a plantear un 11 lleno de debutantes? ¿Cómo es posible que Jesús Bueno, y no es por tener algo en contra de Jesús Bueno, juegue titular ante Ecuador cuando te estás jugando el pase al Mundial? ¿Cómo es posible que teniendo a Tomás Rincón juegas con Jesús Bueno? Jesús Bueno tenía 13 minutos, un solo partido como titular desde agosto del 2024 con el Philadelphia Union. No juega en la MLS, entiéndanse, no juega en la MLS y lo convocas para que juegue como titular ante Ecuador. Te das cuenta que te equivocas y es el primer cambio que haces para el segundo tiempo. ¿Por qué regalar un tiempo? ¿Por qué esperar 60 minutos para empezar a atacar? No tiene ningún tipo de sentido lo que hizo Fernando el Bocha Batista ayer. Poniendo todos los huevos en una canasta, esperando que contra Perú salga todo espectacular y puedan cortar esa racha de 9 partidos sin ganar. No tiene ningún tipo de sentido que hayamos regalado 45 minutos ante Ecuador. Un Ecuador que era endeble, porque Venezuela con poco casi se lleva un empate. No es posible que Gleiker Mendoza haya jugado por encima de Jefferson Soteldo, de Savarino, que ni siquiera fue al banco de los suplentes. No es posible. Como tampoco es posible que Joshua Mejía haya sido central titular el día de ayer. Yo quiero entenderlo, pero no puedo entenderlo. Alguien que no ha estado en el proceso Fernando Batista. Alguien quien recién empezó a ser visto porque está jugando en Grecia, pero deja fuera de la convocatoria a Carlos el Pipo Viva cuando ha estado a lo largo y ancho de tu proceso mientras has sido seleccionador de Venezuela. Quien no lo convocaste para la Copa América porque convocaste a John Chancellor, pero estuvo entre los finalistas para estar convocado. Quien ha estado en las convocatorias de septiembre, octubre y noviembre de las fechas de eliminatorias el año pasado. Quien es bicampeón de Venezuela con el Deportivo Táchira. Quien fue elegido el mejor jugador del fútbol el año pasado. Fue el MVP de la final. Pero antes de que las personas que estén viendo este video me digan, pero juegan el fútbol, entonces que no lo convoquen más. Porque Pipo tenía una final que jugar el día de hoy con el Deportivo Táchira por la Supercopa de Venezuela. Y no puede estar porque está cumpliendo con su selección, con el compromiso que él tiene con su país. Pero entonces, ¿cuál es la falta de respeto de este cuerpo técnico? ¿Hasta cuándo nos tenemos que quedar callados? ¿Dónde está la explicación? El martes tenemos otra final. El martes tenemos una final. Se vienen teniendo 9 finales consecutivas y las 9 finales se han perdido. Han perdido 5 y han empatado 4. Entonces, ¿cuándo la final empieza a probarse? Porque ya quedan menos exámenes. Venezuela ha tenido tanta suerte que este sistema de Conmebol y el nuevo proceso para clasificar es tan misericordioso que está a un punto del repechaje, habiendo sumado 4 puntos de 27 posibles en los últimos 9 enfrentamientos por eliminatorias. 4 puntos. Entonces, si nos ponemos a sacar las cuentas, no tiene ningún tipo de sentido. Es absurdo ver lo que está pasando. Entonces sí, Venezuela hoy por hoy está complicada, pero está a un punto del repechaje. Nos olvidamos de la clasificación directa, muchachos. No tiene ningún tipo de sentido hoy por hoy sentarse a pensar en la clasificación directa, porque no hay clasificación directa. Porque Colombia hoy es sexta y tiene 19 puntos. Nosotros tenemos 12, porque
En los 5 partidos que se han jugado, perdón, los 6 partidos que se han jugado en condición de visitante, se jugó ante Colombia y se perdió. Se jugó ante Brasil y se empató. Se jugó ante Perú y se empató. Se jugó ante Chile, se perdió. Se jugó ante Bolivia, se perdió. Se jugó ante Paraguay, se perdió. Se jugó ante Ecuador, se perdió. Perdón, 7 partidos en condición de visitante. Venezuela solamente logró sumar en 2. Son 5 derrotas en condición de visitante. Y no son derrotas dando el palo a palo. Porque este resultado de Ecuador es engañoso. Porque ese resultado no era para que hubiese terminado 2 goles por 1. Ecuador tuvo para ganar 3-0, 4-0, 5-0. Pero nuevamente estuvo Rafael Sanromo. Que no es posible que al final los veteranos son los que más corazón y garra le ponen a la camiseta, cuando deberían de ser los que vienen por detrás de ellos para querer ganarse un puesto. No tiene ningún tipo de sentido. El planteamiento táctico desde ayer, al principio se vio acertado. Era un 4-5-1, Venezuela estaba replegada, cubriendo los espacios, Eduard Bello ayudando a Alexander González en ese 2 contra 1, en la banda derecha, Leiker Mendoza haciendo lo mismo con Macún. Me imagino yo que ya se dio cuenta Fernando Batista que Macún no es lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque Macún es central. Tienes a René Rivas como lateral izquierdo, posición natural, y no lo usas. Entonces yo creo que para el partido del martes se deben corregir las cosas que se tenían que corregir para ese partido. Es decir, para el día de ayer. Porque no es posible, y óiganme bien, no es posible que pasaron 4 meses de la derrota ante Chile y se vio la misma cara de la selección. Sí, yo sé que no es nada más el Bocha, yo sé que también hay jugadores que tuvieron que dar un paso al frente, hay jugadores que pudieron jugar mejor. Pero si fecha tras fecha vemos la misma imagen de la selección, me van a disculpar, pero esto tiene que ver con el entrenador. Esto tiene que ver con el cuerpo técnico. Por mucho que tú estés convencido de que algo va a funcionar de la manera en la que tú quieres que funcione y no está funcionando, tú tienes que buscar una alternativa y tú tienes que dar un paso al costado con tus ideales y buscar algo que sea más factible. Lo dijo Soteldo ayer. Hablamos con el Bocha y tenemos un plan. Hay que ganar como sea. Me recuerda mucho a la situación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018. En donde los jugadores le dijeron a Sampaoli, no podemos seguir yendo por aquí, porque si seguimos yendo por aquí, nos vamos del Mundial. Y en este caso es, no vamos al Mundial. Y los jugadores lo están viendo, lo están sintiendo. Soteldo fue el mejor jugador de Venezuela, sacando a Rafa Romo, porque Rafa, sin duda alguna, fue fundamental para la Vinotinto el día de ayer. Yo no coincido ni comparto con aquellas personas que dicen que le regaló el primer gol a Ener Valencia, porque Romo no le regaló el primer gol a Ener Valencia. Él no esperó directamente que Ener fuese a hacer lo que hizo, porque fue una genialidad del delantero. No comparto con nadie que dice que Salomón estaba ayer caminando la cancha, porque no fue así. Porque Tomás Rincón ingresó en el segundo tiempo y la cara del mediocampo de Venezuela le cambió un poco. Y porque Soteldo demostró por qué es el jugador diferente de la Vinotinto. ¿Por qué tenía que jugar desde el principio? Porque al final la debilidad de Ecuador el día de ayer eran las bandas, porque no estaba su marcador derecho titular que era Preciado. Porque no estaba Hincapié y porque Estupiñán juega más como wing por izquierda que como lateral izquierdo con Ecuador. Entonces tenemos que reflexionar en muchas cosas. Hay muchas cosas que se están haciendo mal. Y ojo, uno puede dar su opinión, realizar un análisis, siempre y cuando no sea destructivo, sino basándote en los hechos y con argumentos. Y lo cierto es que ya son 9 los partidos sin ganar en eliminatorias. Aquella victoria 3-0 ante Chile quedó muy, pero muy lejos. Y si el martes no se les gana a Perú, nos vamos totalmente de la clasificación y se nos va el Mundial de una vez por todas. Un Mundial en donde clasifican 7 de 10. Y si no podemos ganarle a Perú el martes en Maturín, no merecemos ir al Mundial. Y me duele como venezolano y me duele por todas las personas que conozco que están dentro de la selección, porque ellos son los primeros en querer ir. Pero no son nada más los jugadores. No es con garra y con huevo nada más que pueden ir a una Copa del Mundo. Necesitan conducción. Y si no creen en la conducción, vean el ejemplo de Alfaro. Agarró una Paraguay muerta y los metió en la Copa del Mundo. Porque Paraguay ya está en la Copa del Mundo. Con una idea clara. Entonces basta de excusas. Basta de tratar de pelotear a la prensa venezolana. Y de una vez por todas,
den resultados. Y si no, den un paso al costado.